¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Hidalgo se convirtió ayer en la tercera entidad del país en liberalizar el acceso a la interrupción de un embarazo hasta la semana 12. Las otras dos entidades son la Ciudad de México y el estado de Oaxaca. La aprobación en Hidalgo se dio solamente un día después de que en Baja California Sur el Congreso local, que tiene mayoría de Morena por cierto, rechazara una ley similar. ¿Está Morena realmente usando sus mayorías para avanzar la agenda del derecho a decidir? ¿Ha sido un avance demasiado lento o no? Veremos qué piensa la mesa. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, vino a la Ciudad de México a pedir audiencia con el presidente López Obrador para darle pruebas de que la elección en Michoacán fue manipulada por el crimen organizado a favor de Morena, según él. Pero el mandatario michoacano no fue recibido por el presidente. Ahora Aureoles dice que irá a la Suprema Corte a presentar las pruebas para evitar que regresen los narcogobiernos a su estado. ¿Qué sigue en este tema? Hoy, 1 de julio, se cumplieron 3 años de la histórica victoria electoral de López Obrador y sus más de 30 millones de votos. Y por ello el presidente rindió otro informe de gobierno. ¿Cómo lo evalúan las y los panelistas? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Tras votar en contra en diciembre pasado, ayer el Congreso de Hidalgo finalmente aprobó la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación. La marea verde está avanzando en el país, pero de una forma muy lenta. Veamos el contexto. Este miércoles Hidalgo se convirtió en la tercera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo. Las otras entidades donde el aborto está regulado son la Ciudad de México desde 2007 y Oaxaca desde 2019. Con el voto de 16 legisladores morenistas, el Congreso hidalguense aprobó reformar el Código Penal estatal y la Ley de Salud. Hasta ahora, el Código Penal de Hidalgo establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y que a la persona que aborta interrumpiendo su embarazo o que consienta en que otro se lo interrumpa, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 10 a 40 días. Con la reforma aprobada, el aborto será definido como la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para la Ley de Salud Estatal, la reforma establece que las instituciones de salud en el Estado deberán proveer el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita, con calidad y salubridad. En diciembre de 2019, el Congreso de Hidalgo ya había rechazado esta iniciativa. Esta misma semana, el Congreso de Baja California Sur rechazó el proyecto de dictamen para aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La propuesta se desechó con 8 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Este año también se intentó aprobar la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo, pero el dictamen también fue rechazado con 13 votos en contra y 7 a favor. En sentido contrario, fue la decisión del Congreso de Aguascalientes en febrero pasado, cuando aprobó que la Constitución del Estado reconozca que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeres. Y a mi compañero Martín, que hace mucho tiempo que no veo. Me da mucho gusto. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, muy contento y también muy contento de reencontrarnos con Martín. Qué gusto. Y salud también desde luego a Estefanía, Aurora y a ti, Genaro. Aurora Espina, militante del Partido Acción Nacional y también investigadora. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Un gusto, Estefanía, Alejandro y Martín. Bienvenida. Y ya lo dijeron, Martín Vivanco, ya lo conoces, él es abogado y ahora es militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, y hola a todas y todos, Estefanía, Alejandro, Aurora. ¡Qué gusto! Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Estefanía, porque yo sé que tú eres de las personas que estuvieron involucradas en esa iniciativa en el estado de Hidalgo. Cuéntanos un poco la historia y también preguntarte, van en lo que lleva el presidente López Obrador en el poder y Morena con esas mayorías, pues 2 estados, ¿no? Oaxaca y ahora el estado de Hidalgo en aprobar matrimonio, en aprobar el derecho a decidir. ¿Lento, rápido? ¿Cómo lo ves? Pues lento como es de esperarse por las modificaciones que se tienen que hacer en los congresos, por estas mayorías que no quieren arriesgar y por esas mayorías que no querían jugarse todo en una campaña electoral en la que probablemente se iban a reelegir. Y creo que eso es lo que vimos ahora. Quizá la decisión de, bueno, ya nos vamos, se va este periodo legislativo, vamos a darle celeridad a esto. Efectivamente, yo estuve en el proceso del 2019 cuando por primera vez, o bueno, más bien por segunda vez, porque antes había presentado una iniciativa que estaba en la congeladora, se presentó la idea de modificar el Código Penal
del estado de Hidalgo para que se pueda permitir el aborto o la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, y también modificar la Ley General de Salud, que implica pues darle acceso a las mujeres que quieran decidir sobre su cuerpo en todas las instituciones de salud de manera gratuita, y bueno, de respetar sus derechos reproductivos y sexuales. Esta iniciativa que se presentó en el 2019 no se pudo votar a favor porque, a pesar de que había habido una reunión previa y un consenso en el que los diputados y las diputadas nos dijeron sí vamos a votar, a la mera hora no lo hicieron. Pero ahora lo que se votó fue prácticamente la misma iniciativa del 2019 con actores y personajes similares que estuvieron a favor. La ventaja que tiene Hidalgo, y quiero decir que no es la ventaja que tiene la mayoría de los estados, es que Hidalgo no tiene que modificar su constitución, porque la constitución de Hidalgo no protege la vida desde la concepción, y ese no es el caso de por lo menos 20 estados en México, bueno, 19 quitando el caso de Oaxaca, que Oaxaca todavía fue mucho más lejos para quitar de la constitución, hicieron una reforma constitucional, la protección de la vida desde la concepción. A mí me parece que eso es algo que se tiene que dar por dos vías. Desde lo que se está gestando en los congresos locales, con la voluntad política nada más de las mayorías, sobre todo espero de las mayorías de izquierda como la que tiene Morena, y lo que se tenga que hacer desde la Suprema Corte de Justicia, que también ha hecho varios guiños respecto a eso. Hay dos cosas interesantes. Una es que ya se acaba de modificar, o se modificó en el Congreso, lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, algo que dejó Enrique Peña Nieto antes de irse con un vínculo que hizo con algunas organizaciones religiosas. Justo antes de irse se modificó eso y ahora se quitó hace un mes más o menos, lo que también abre una puerta muy interesante para que se pueda seguir legislando sobre esto. Y el caso de Baja California Sur, lo voy a decir rapidísimo, me llamó mucho la atención que en realidad fue Morena quien, yendo en contra del PES, que eran los que se ponían en contra de esto, los que quisieron empujar este tema, y el PES acusaba de que querían dar un madruguete legislativo para tratar de aprobar el aborto, cosa que en esos estados era impensable, sobre todo en Baja California Sur, que agregó hasta el final, fue de los últimos estados en agregar la protección de la vida desde la concepción en la Constitución. Me parece que estamos entrando en un terreno muy fértil, bueno, si se permite la palabra, muy fértil respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, así que me veo y me siento, pues, no sé, creo que vienen cosas interesantes en este nuevo periodo legislativo. Sin duda, esperemos que así sea, porque además ahora Morena tiene mayorías en por lo menos, mayorías calificadas, me parecen por lo menos 16 congresos de los 32 del país. Aurora, ¿esto avanzó sin el apoyo de Acción Nacional? ¿Cómo lo ves? Pues hay dos lecturas que haría en este sentido. Primero, interesante ver cómo se da este proceso en Hidalgo, de manera particular con la coincidencia de la reciente visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que además tuvo una reunión pública con el gobernador, y que como producto de esta reunión pues se vea traducido como su trabajo, un esfuerzo posible de cabildeo en avanzar en el tema que sabemos es un tema que ella ha impulsado desde siempre, y que también podría leerse como pues un intento de seguir trabajando en este activismo ante una posible salida de la Secretaría de Gobernación, que puede ser como una primer lectura. La siguiente es que, bueno, desde Acción Nacional la postura siempre ha sido muy clara en esta cuestión de definirnos a favor de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y tal es nuestro compromiso en ese sentido, que entendemos el problema y la cuestión del aborto como un tema que va mucho más allá y por el cual se debe de trabajar y legislar por la vida y la dignidad de las mujeres, y por eso se han presentado una serie de iniciativas en diversas índoles para ayudar a estas mujeres, porque el problema es que hasta ahora el aborto ha servido como un instrumento patriarcal para mantener en total impunidad a los agresores y violentadores de mujeres y niñas, a los que pues no se les ha dado el seguimiento, y que el aborto ha permitido invisibilizar por completo. Además de que se buscan generar otra serie de políticas que permitan ayudar a las mujeres, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas y que quieren continuar con sus estudios, y también otra cosa que ponemos también el dedo en el renglón y que ponemos también sobre la mesa es esta cuestión de que se da una injusta carga social a las mujeres que son madres solteras, y parte de lo que se pierde también con esta cuestión del aborto es esta cuestión de la corresponsabilidad de los hombres y el papel y el rol de partícipes que tienen en el proceso. Y en ese sentido, sí
se pierde esta cuestión de responsabilizar en este punto, y creo que es importante sí mencionarlo, porque es injusta esa carga social a las mujeres cuando no estamos responsabilizando a los hombres que no quisieron ser parte de esta cuestión. Y yo cerraría diciendo que no hay derecho, pero tampoco autonomía que esté por encima de los derechos y autonomía de otra persona, y eso es algo que sí está muy claro desde esta postura de Acción Nacional. Bien. A ver, si me permiten, Martín y Alejandro, estoy seguro que Estefanía quiere responder a algunos de los puntos de Aurora, sobre todo lo del tema de la corresponsabilidad y el tema de la violencia y lo que el aborto, en palabras de Aurora, hace para ocultar estos temas por el hecho que se avance. A ver, ¿cómo lo viste, Estefanía? Yo es que estoy muy confundida en por qué decidir sobre nuestro cuerpo es un actuar patriarcal, y de verdad que me confunde mucho la salida fácil del Partido de Acción Nacional para pronunciarse en contra. Digan que son pro vida y pro muerte, como yo les digo, y ya, y a sus, no sé, argumentos pueden remitirse, pero yo creo que aquí es claro, no hay nada más que las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, que la corresponsabilidad de la paternidad la deciden las mismas mujeres, porque son, bueno, las personas gestantes, porque son las personas que están gestando. Entonces creo que involucrar a los hombres en un tema que tiene que ver meramente con las personas que deciden sobre su cuerpo, pues no tiene mucho sentido, no me hace sentido en realidad, pero a lo mejor en la segunda vuelta nos puede explicar mejor. Bueno, el embarazo no se da por generación espontánea, también hay que decirlo, entonces sí hay una corresponsabilidad directa en ese tema. Sí, pero no todo es por abuso sexual. No tengo por qué. No estoy diciendo que todo sea por abuso sexual. Estoy diciendo por eso esa parte de la corresponsabilidad que es necesaria, no borrarlos del aspecto y justamente no ser injustos con las mujeres y que la carga social sea únicamente para las mujeres que se quedan con la carga, y al final de cuentas es decir, a ver, tu hombre también hazte responsable y asume que fuiste parte de algo que ha traído un producto que es una nueva vida, o sea, se quiere aceptar o no. Quedarte con la carga es no poder decidir no ser madre. Eso es quedarte con la carga. Entonces yo creo que hay que ser claros en que te obliguen a la maternidad implica cargar con algo que tú no quieres, y creo que ahí estamos claros en que los hombres no tendrían por qué decidir, sino la persona que tiene que tener esa decisión plena, que es la persona gestante. Para mí esa es la decisión final. Si les parece, recuperamos este tema cuando en los otros próximos estados en donde se presentan iniciativas similares, seguramente lo llevaremos. Martín, ¿cómo ves? Lento avance, dice Veloz, que se puede esperar que sea así, porque es un tema que evidentemente divide. El mismo presidente ha dicho y ofrecido la posibilidad de hacer una consulta respecto a este tema, por lo difícil que es, digamos, avanzarlo en los congresos. Bueno, uno, los derechos no se consulta. Dos, creo que hay un obstáculo que es el mismo por doble vía. Por un lado, creo que Morena, y por eso lo estamos viendo, no es un partido homogéneo y es muy local, ¿no? Por haber sido un movimiento por cómo nació. Y estas diferencias regionales, pues sí inciden a la hora de la votación. Y lo segundo es precisamente lo que dices, en un sentido, es el presidente nunca se ha pronunciado a favor claramente del derecho a decidir de las mujeres. Entonces creo que ese obstáculo es lo que impide que se apruebe muy rápido el derecho a decidir en todos los estados como debería. Ahorita tú decías que hay 16, son 19 congresos locales que tienen mayoría calificada con los aliados. Si Morena quiere y hay una directriz clara, lo pueden pasar la próxima semana y todas las mujeres vivirían en un mundo más justo. Ahora, sí quiero entrar al fondo, porque lo que dijo Aurora es todo lo contrario, ¿no? El Estado patriarcal, yo creo que se expone en su mayor esplendor con la violencia que ejerce contra la mujer a través del brazo punitivo, que es el derecho penal, y es imponiéndole un plan de vida. Y se le impone un plan de vida porque se le obliga a una mujer a ser madre, punto. O sea, no pueden decir el PAN que está a favor de la libertad si una de las propiedades más importantes de la libertad es la facultad que tiene uno de escoger en qué creer y cómo vivir. Nadie puede imponer a otro una concepción del bien y una concepción de vida, menos el Estado. Y eso es lo que se hace, porque no solamente se sanciona penalmente, estás obligando a alguien a ser madre, y el Estado no debe dictar, ¿no?, postulados morales. Ahora sí, que despenalizar implica no justificar moralmente el aborto, no se está hablando de eso, y ni fomentarlo, implica respetar a quienes piensan que es un crimen y a quienes que no, punto. Bien. Vi la mano levantada de Aurora, pero déjame escuchar primero a Alejandro. Y sobre el tema también de lento o avance, digamos, progresivo en esta era de Morena, en este sexenio de Morena, con respecto al tema del derecho a decidir. Lento, progresivo también.
nos gustaría que fuera más rápido, pero no podemos escatimar el gran logro. ¿Para qué sirven las nuevas mayorías sociales? Precisamente para esto. Y más si se da en un contexto como el de Hidalgo, que es un estado pues que nunca ha tenido alternancia en el partido, en el poder, y hay una nueva mayoría en el poder legislativo. Un sistema muy patriarcal de control que no solamente implica el corporativismo priista, sino también los grupos de choque universitarios, mecanismos de control muy férreos, y la verdad es que es sorprendente y alentador que en un contexto así sea precursor de la nueva agenda de derechos a favor de las mujeres, y la verdad es que merecen un reconocimiento y un aplauso, no solamente la sociedad que viene empujando estas banderas de lucha desde mucho tiempo atrás, sino también las compañeras que asumen costos políticos, compromisos e impulsan desde sus espacios parlamentarios estas medidas que son en beneficio de sus representadas. La verdad es que es de toda nuestra admiración. Una de ellas, Susi Ángeles, ha estado aquí en el programa, y qué bueno que con esta valentía y esta contundencia se vaya avanzando en esta agenda. Y replicando, sí me llama la atención, me parece un poco retorcido pensar que el aborto es un instrumento de impunidad para que los padres no se hagan cargo de los hijos. O sea, de nuevo poner en el centro al sujeto destinatario al hombre y no a la mujer. Realmente, si el embarazo fuera masculino, desde hace mucho tiempo, si los hombres fuéramos quienes nos embarazáramos desde hace mucho tiempo, ya hubiera sido, digamos, despenalizado el aborto, nunca habría siquiera entrado a los códigos penales. Es un instrumento de control y de sometimiento que profundiza las barreras de género. En realidad, la despenalización es un instrumento de emancipación, y eso no obsta para todo lo que Aurora comenta de la corresponsabilidad que deben tener los padres, entre otras agendas que no son excluyentes, sino por lo contrario complementarias a esta. Muy bien. Aurora, finalmente, cierra el bloque, por favor. Sí, o sea, a ver, si es perpetuador, o sea, si es un instrumento patriarcal en tanto que perpetúa los ciclos de violencia y de abuso, o permite esa perpetuación. Y por otro, es el tema de insistir en esta cuestión de que hay que ofrecerles alternativas reales a las mujeres y oportunidades de desarrollo. Y por eso, desde Acción Nacional se han buscado otras alternativas para ir al problema de fondo, porque es acompañar a las mujeres, no es dejarlas solas, porque también es un problema y una responsabilidad y corresponsabilidad social. Y en ese sentido, se han buscado alternativas distintas, como iniciativas que hemos metido desde Acción Nacional, como la permutación de la pena y otra serie de elementos que permitan justamente darles esas alternativas a las mujeres y buscar otros caminos para precisamente ver en favor de su vida y dignidad, porque eso es lo que nos preocupa y lo que realmente nos interesa. Bien, hacemos una pausa, regresamos con el segundo tema de esta noche. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, insiste en que el crimen organizado estuvo detrás de las elecciones del 6 de junio ahí en su entidad, pero Morena replica que fue el mandatario quien obstaculizó este proceso electoral. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Después de permanecer 4 horas a las afueras de Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, el gobernador michoacano Silvano Aureoles se fue sin ser recibido por el presidente de la República. El mandatario estatal adelantó que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque asegura tener pruebas de que Morena ganó la elección gubernamental del pasado 6 de junio con la ayuda del crimen organizado. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no tiene información sobre una intromisión del crimen y pidió que se presentaran tales pruebas. Pero este martes señaló que no le corresponde atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral. Aureoles acusa al gobernador electo, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, de representar los intereses del crimen organizado. Y además dice tener más de 90 pruebas de que las y los votantes fueron obligados a marcar las boletas a favor de Morena en 13 municipios. Ramírez Bedoya negó estas acusaciones y dijo que cuando tome posesión del cargo, investigará la deuda de 4,000 millones de pesos que ha acumulado la administración del gobernador saliente Aureoles. Mientras que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha dicho que Aureoles fue quien trató de inhibir la votación
y que es parte del crimen organizado. Guerra de declaraciones, pues. Durante la campaña electoral, Ramírez Bedoya acusó a Aureoles de amenazar a morenistas y operar en beneficio del candidato por la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera, quien fue su secretario de gobierno. Veamos qué piensa la mesa de estos temas. A ver, empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? Inédito, ¿no? Yo no recuerdo algún gobernador en funciones todavía ir a esperar una audiencia con el presidente de la República y con los medios al lado y no ser recibido. Y la verdad es que qué lamentable papel. Es muy triste ver al gobernador constitucional de una entidad tan importante, sobre todo, además, como es Michoacán, pues que pasa sus últimos días dentro de la administración, pues reducido a un showman de Latinus. Quizás si hubiera pedido acceso a la conferencia de prensa como representante de Latinus, hubiera ingresado. Pero a mí me parece muy preocupante banalizar, frivolizar un tema que es muy delicado, que tiene que ver con el crimen organizado y su influencia en la política. Y por otra parte, me parece una nueva estrategia de estas oleadas que traen, de no respetar la voluntad popular y simplemente aceptar que hubo muchas deficiencias durante su gobierno, no hubo un combate, por decirlo menos, eficaz al crimen organizado, siguió proliferando durante el mandato de Silvano Aureoles, y por eso la gente decidió votar por otra opción mayoritariamente, con todo y que el INE quitó al candidato original, que en este caso era Raúl Morón. Con todos estos obstáculos, la gente de Michoacán salió a votar y votó por Morena. Y eso hay que respetarlo y hay que saber respetar la voluntad popular y acatarla, y no buscar este tipo de pretextos. Me parece de verdad lamentable. Y por último, nada más hacer una remembranza de quién es Silvano Aureoles. Silvano Aureoles es el que amenazó a Ramírez Bedoya, hay evidencia y denuncias al respecto. Es el que amenazó a una diputada de que no votara a favor del desafuero, del desafuero de Cabeza de Vaca, su aliado dentro de la Alianza Federalista, hay que recordarlo. Es el que empujó a un maestro que estaba pacíficamente protestando, rodeado de un aparato de seguridad y de guardaespaldas, y es el que patrocina con dinero público a un medio pues que tiene simplemente la intención de denostar a la Cuarta Transformación por todas las vías. Ese es Silvano Aureoles, y me parece que lo pinta de pies a cabeza esa imagen, tratando de hacer show afuera de Palacio Nacional, y si tiene pruebas, que las vaya a presentar a las instancias que corresponden, que en este caso sería la Fiscalía, que es un órgano autónomo. Contrapunto, Martín Vivanco. A ver, es que en cuanto a la forma, estoy de acuerdo con Alejandro en el fondo. O sea, si tiene pruebas, que la presenta la Fiscalía, pero a ver, hay dos problemas, dos dimensiones. Una es la forma y otra es el fondo. La forma yo no la comparto, se me hace pésimo gusto, pero, a ver, si alguien ha hecho un show de algo, es el presidente de la República. Hoy la mañanera es un circo, es un stand-up, y le están respondiendo igual. Ahora sí que, como en la física, toda reacción siempre una reacción igual y contraria. Esta reacción a mí no me gusta, pero estamos entrando, y lo platicábamos en un escenario, en una etapa en donde los políticos llaman la atención como puedan, sin pies ni cabeza. Y esta forma de hacer política se está marcando, lamentablemente, desde Palacio Nacional. O sea, ahorita lo que estamos viendo y quién es quién es realmente de un nivel bajísimo. Entonces, eso en cuanto a la forma, y estoy de acuerdo con Alejandro, si tiene pruebas, que lo presenta la Fiscalía. El fondo es muy preocupante. El fondo es que tuvimos una narcoelección que se hizo de varios estados, sobre todo del corredor del Pacífico, que ya es más que un rumor, ¿no? Lo que pasó en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, en Michoacán, ya no solamente es un rumor, ya hay muchas personas que lo testiguaron. Yo he platicado con amigos que estuvieron ahí y me dijeron, se puso muy complicado el día de la elección. Y a mí lo que me preocupa también es que cómo transitamos de una idea a otra. Yo te vi a ti, a muchos amigos opinando ese día. Yo mismo lo dije el día de la elección, es una fiesta democrática, que bueno, se celebró muy bien la elección. Y al día siguiente estamos hablando de que el narco tomó la elección. Y ahora sí, Estefanía me va a regañar porque voy a usar una palabra filosófica, pero es ontológicamente imposible que las dos cosas sean verdaderas al mismo tiempo. O sea, o el narco toma la elección, o tienes una fiesta democrática. Y lo que no acabamos de entender es que se nos viene todo el basamento estatal para abajo. Entonces, algo está pasando que no está bien. No es nada más la estrategia de seguridad, sino
la manera en cómo analizamos la realidad. Si no analizamos la realidad de manera correcta, nunca la vamos a solucionar. Bien, Estefanía, a ver, por alusiones personales, ¿qué le contesta a Martín? No, es una broma. Acaba de regresar, te extrañamos, pero esta nada más, nada de andar citando libros. Pero ¿sabes? Yo creo que Martín tiene razón, porque Martín algo debe saber de show y de stand-up, de hacer política, porque milita en el partido de Samuel García. Evidentemente debe conocer muy bien esas formas de llamar la atención y de hacer circo, maroma y teatro para ganar elecciones. Yo le creo que es un experto en el tema. Dicho esto, Silvano Aureoles no se está quedando atrás, y a mí, más que llamarme la atención en qué es lo que está pasando en México, me llama la atención qué está pasando con estos gobernadores que, como han perdido gobernanza en sus estados, como se sienten, digamos, reyes y señores, como lo han sido siempre. En el caso de Silvano Aureoles es evidente cómo rodeado de ejército puede llegar a empujar a alguien, pero en la Ciudad de México se sienta muy tranquilo, prácticamente esperar a que el señor presidente lo reciba. Pues me parece que algo está pasando con los gobernadores, que no logran entender y que han cambiado muchas cosas y que ahora o cooperan con la estrategia federal para tratar de pues arreglar lo que está pasando en el país en términos de seguridad y en estos términos de pandemia, o entonces tendrán que pues pedir, yo creo, solicitar alguna suerte de información como se hace de manera formal, pero es que estaban de acuerdo a levantar el teléfono y hablar al presidente cuando se les ocurría o cuando querían, y hay mucho que ha cambiado de Silvano Aureoles desde que se juntaba con la Alianza de Gobernadores para decir que ni un paso atrás y que nada que ver con el gobierno federal. Ese Silvano no es el que vimos hace 2 días sentado afuera del Palacio Nacional. Ese Silvano que ya se va, el Silvano que tiene miedo de que lo investiguen, el Silvano que ha hecho muchas cosas mal, que sabe que ha hecho cosas mal, que sabe que tiene enemigos y que hasta el último día de su mandato, me atrevo a decir, seguirá practicando lo mismo, que es amedrentar y desviar presuntamente fondos para medios de comunicación, por ahí, como han dicho algunos artículos. A mí me parece que el caso de Silvano no es excepcional, porque se está replicando en muchos otros gobernadores, pero es lamentable, por decirlo menos. Sin embargo, creo que son los últimos o la última tanda de gobernadores que se va, que están acostumbrados a la vieja política, que están acostumbrados a los viejos privilegios que les daba el poder y estar alrededor del poder, y que ahora pues se agarran con lo que pueden para sostenerse ahí. Y dicho esto, terminaría con el tema del crimen organizado. Es muy lamentable que si un gobernador tiene información privilegiada, no pueda ir a la fiscalía a darla y prefiera sentarse afuera del Palacio Nacional horas con tal de ser noticia. Hay una fiscalía especializada en asuntos electorales, ¿no? Que la acaban de cambiar de nombre, si no mal recuerdo. Aurora. Pues ahí coincido con Martín en el que, pues sí, la medida que debe haber tomado Silvano Aureoles fue el presentar las pruebas ante la fiscalía con la denuncia y demás, pero pues también es cierto que está respondiéndole al gran showman de este país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que al final de cuentas él mismo había pedido pruebas y ya que se las lleva, pues ya no lo quiso recibir porque ya no le funcionó pues el show como le había venido funcionando al presidente. Ahora, lo que sí es que en el fondo, pues sí es evidente que en varios estados el crimen organizado apoyó con dinero y con estructura a los candidatos de Morena, y que tendrá que revisarse y analizarse esa situación, porque en realidad creo que es preocupante y que va de la mano con este contexto de recrudecimiento de la violencia en nuestro país. Y hay casos como el ejemplo del día previo a la elección en Sinaloa, se levantaron a 150 personas que eran personas de la estructura del PRI. Y la verdad es que si nos preguntamos quién tiene la capacidad operativa para levantar a 150 personas, pues la respuesta es muy sencilla y corresponde al crimen organizado. Y si nos vamos otra vez a esta cuestión del análisis del fondo, pues nada más recordar, este proceso electoral fue uno de los más violentos que hemos tenido. De acuerdo con ETELEC, 476 agresiones para personas candidatas y 32 personas candidatas asesinadas, y un total de más de 88 personas asesinadas. Y lo relacionamos ahora en el proceso electoral, donde vamos leyendo las noticias todos los días y vemos 15 personas asesinadas en un estado y luego vemos asesinatos en otro, y hay una correlación. Yo creo que lo preocupante es analizar el fondo en esta cuestión de qué rol
y qué espacios está ocupando el crimen organizado, porque al final de cuentas, pues sí está preocupante pensar en una cuestión de tener un narcoestado y en el que no se pueda avanzar en esa situación. Y yo creo que hay que hablar de esas medidas y de cómo se trabaja para fortalecer también desde los partidos políticos, cómo blindamos las candidaturas y los procesos internos, y también este seguimiento a los distintos niveles de gobierno para evitar pues que permee el crimen organizado en las estructuras de gobierno. Y es pues sí es preocupante. Que por cierto, hay un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, sobre presuntamente dinero de narcotráfico en esta elección, y vamos a tomar ese tema hoy también, pero por el hecho del nuevo informe del presidente López Obrador, que es el tema que sigue, lo pasamos para después. Déjenme hacer una pausa y regresamos precisamente para dejarle el último bloque a lo que ocurrió hoy. El presidente López Obrador festejó el tercer aniversario de su elección con un nuevo informe trimestral, donde además presentó los resultados de una encuesta sobre su gestión. ¿Cómo la califica la mesa? Ya regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Esta mañana el presidente López Obrador ofreció su 10º mensaje de gestión en una ceremonia breve y con personas invitadas, entre ellas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como su gabinete. El mandatario dio cuenta de los temas que considera más importantes de su gobierno. Veamos el contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay signos alentadores de recuperación tanto de la crisis sanitaria como de la económica. Este jueves, el presidente conmemoró el tercer aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 con un nuevo mensaje sobre su gestión. Inició hablando de la pandemia y destacó la baja en la cifra de contagios. Dijo que lo más importante es que no desembocó en una crisis gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar y que nadie se quedó sin atención médica. Reiteró que en octubre estarán vacunadas todas las personas mayores de 18 años, aunque sea con una dosis. En cuanto a la economía, recordó que su gobierno no ha contratado deuda pública adicional, que el peso no se ha devaluado y que el salario mínimo aumentó 44% en términos reales. También dijo que se ha avanzado en materia de seguridad y que nunca se había dedicado tanto tiempo a atender este tema, aún con su complejidad. Sobre el proceso electoral, dijo que las elecciones se realizaron sin problemas y consolidando el sistema y el método democrático, y habló de Guerrero, señalando que ningún candidato sufrió agresiones. En materia política, dijo que se integró un bloque opositor a su gobierno, a los programas de apoyo social y a las obras de infraestructura, pero les garantizó el respeto a su derecho a disentir, tras señalar que los logros están a la vista y que la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir. Mencionó los resultados de una encuesta telefónica hecha por su administración, según la cual el 64.7% piensa que el gobierno que encabeza representa un cambio importante. Punto y contrapunto. Último tema para discutir esta noche. Empiezo contigo, Aurora. ¿Cómo ves el balance de estos 3 años de la victoria del presidente en las elecciones del 2018? Pues creo que es más la confirmación una vez Manuel López Obrador tiene más informes que logros, ¿no? Nos vemos a 3 años de su gestión con un sistema de salud roto, con una inseguridad desbordada, una economía por los suelos, un desarrollo estancado, instituciones amenazadas, periodistas y opositores perseguidos y amenazados, una inflación que está creciendo y además una corrupción corregida y aumentada con este gobierno. En suma, estamos hablando de 3 años de retroceso que bien podrían resumirse en mentir, robar y traicionar, y que al final de cuentas pues nos ponen una fotografía de cuerpo completo de lo que significa esta cuarta transformación, que no ha logrado progresos tangibles, ¿no? A una crisis sanitaria donde tuvimos más de 200,000 personas que fallecieron como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que fue mal gestionada, un problema de desabasto de medicamentos de distintos índoles, no solamente tratamientos para personas enfermas de cáncer, sino antirretrovirales, entre otras, el incremento de los homicidios, de los feminicidios, y yo pues creo que la conclusión de esto sería hablar de 3 años de destrucción, ineptitud y de corrupción. No hay otra forma de decirlo más que de esa manera.
Alejandro, ¿más informes que logros? No, por un lado vemos insultos, descalificaciones y por otros los informes engloban, enmarcan logros. Y a mí me gusta mucho que esto no sea ya el día del presidente una vez al año, sino que sean reportes, avances periódicos, porque tenemos el derecho a la información y a contrarrestar todo lo que se dice en otros lugares. Yo creo que la información corrige la información y es muy bueno que la gente pueda acceder de primera mano en viva voz del presidente a ver cómo van los resultados de su gestión. Yo destacaría el tema, dice Aurora, lo del rezago en el sistema de salud. Bueno, uno de los grandes logros de este gobierno es la conversión hospitalaria que implicó la contratación de 70,000 personal médico, 70,000 personas, tanto médicos, enfermeras, enfermeros, todo lo relacionado al personal de salud, porque había un rezago evidente, un abandono a los sistemas de salud y se generó un modelo de privatización de este sistema y que nos llegó la pandemia en esa situación. El tema de la vacunación, hay que reconocer, vamos muy bien. 35% de la población adulta ya tiene cuando menos una dosis de su esquema de vacunación contra COVID-19. Me llama mucho la atención el tema de la estabilidad económica, porque hay un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de quienes menos tienen, y ante los efectos adversos de la pandemia, bueno, ya estamos muy cerca de recuperar los niveles de empleo que teníamos previos a la pandemia. Si desaparecieron alrededor de 1.300.000, ya solo faltan 400.000, y si vamos a este ritmo de crecimiento que se prevé de 6% para este año, antes de que finalice el año ya estaríamos en los niveles de empleo pre-COVID. Le ha tocado, yo digo, la situación más compleja, el desafío más grande en la historia de los últimos 100 años, una crisis sanitaria como la que no se tenga memoria, que se conjuga con una crisis económica, pero qué bueno que tenemos un gobierno que se fajó, se apretó el cinturón, no buscó hacer negocio con la tragedia y que está intercediendo por todos los mexicanos sin ningún tipo de privilegio. Bien. Martín, tu balance de estos 3 años. A ver, obviamente, se empezó por lo obvio, no es un informe, es propaganda, es una mañanera más. Obviamente también hay cosas que dice el presidente que no se corresponden con la realidad, estamos peor en muchos rubros, pero también una cosa también que nunca se reconoce es, hay cosas que sí están bien hechas y que hay que decirlo, por ejemplo, el salario mínimo que ha aumentado, sí cierto, programas sociales que han funcionado, sí cierto, finanzas públicas sanas, pues sí cierto. Ahora, a mí me gustaría que hubieran actuado más en la pandemia, pero creo que el no matizar es un gran error de la oposición en cualquier circunstancia. Lo que creo es que no acabamos de entender, y este es el verdadero debate, por qué el presidente hace lo que hace, y seguimos criticándolo con las anteojeras del régimen político anterior, si así lo queremos llamar. No nos está hablando a nosotros el presidente le está hablando a su base para consolidarla y para hacerla más fuerte, porque él sabe una cosa que a veces se nos olvida a nosotros, que podemos descalificar y decir misa, pero en democracia el poder se obtiene con los votos. Y cada vez que él habla, lo hace para fortalecer precisamente a su base electoral, que es la persona que vota. A mí no me gusta esto, ¿no? Porque se me hace que el gobierno debe tener otros fines, no solamente ganar elecciones. Decía Fernando Escalante hace poco en un muy buen texto que todo Estado, todo gobierno busca un fin no político para justificarse, bienestar, igualdad, etcétera. Aquí es ganar elecciones a como dé lugar. No me gusta, creo que está confundiendo medios y fines, creo que el poder es un medio para hacer algo más, pero si no entendemos la oposición, que podemos decir lo que sea y que ese discurso, ¿no?, de descalificación lo tenemos que conectar con hechos políticos que arrojen votos, nunca vamos a poder cambiar la realidad política porque va a seguir en el poder Morena y este país va a acabar en manos hegemónicas. Entonces tenemos que conectar lo que decimos, la crítica, con hechos políticos. Si no lo hacemos, no vamos para ningún lado. Veloz, estamos peor en algunos rubros que en otros. ¿Qué destacas de lo positivo? Yo la verdad es que ponía una lista en redes sociales hoy, en Twitter, sobre lo que a mí me hubiera gustado ver a 3 años, que no ha llegado, ¿no? Regulación de la marihuana, derecho a decidir en todo el país, matrimonio igualitario, infancias trans, todos los temas por los que muchos acudimos esperanzados a las urnas en el 18, el fin de la guerra contra el narco, la no militarización, y en cambio pues tenemos otra cosa. Sí, yo creo que todavía quedan 3 años y que en esos 3 años la agenda de derechos
que es verdad que se ha tardado en llegar, puede encontrar una muy buena vía, sobre todo porque creo que van a llegar grandes personajes al Congreso que están comprometidos y comprometidas con estos temas y que espero que sean las personas que impulsen esta agenda, que creo que hay voluntad política para hacerlo. Creo que los primeros 3 años eran de sentar las bases de la Cuarta Transformación y que evidentemente se atravesó una pandemia que no se tomaba en cuenta, entre otros factores, pero creo que sí, que esa agenda que tú mencionabas está, desde luego creo, de manera objetiva y esperando lo mejor, que vendrá sobre todo por las personas que están dentro de la Cuarta Transformación, que como dije veo con voluntad de abordar esos temas, porque además muchas vienen de abordarlos desde temas locales, como el tema de las infancias trans, entre otros. Dicho esto, este ejercicio de los informes a mí me parece maravilloso. El 1 de julio siempre ha sido un día de fiesta, por lo menos desde el 2018, un día en el que el pueblo de México decidió cambiar de régimen político, o por lo menos por primera vez se le escuchó al pueblo de México, y en el que se hizo la voluntad del pueblo. A mí me parece que es un día para festejar, y qué mejor manera de festejar que con el presidente dando un informe claro, a pesar de que todos los días da información contundente sobre lo que está pasando. Yo rescataría que dijo cosas que hacían falta, por ejemplo, habló de algunos temas de seguridad, fue muy claro en los datos y en las cifras que dio, que me parece muy interesante, pero el mensaje más bonito que a mí me gustó fue lo que le decía, y efectivamente coincido con Martín, al pueblo de México que confía en él todavía, y es que le agradecía por cuidar a los adultos mayores, que le agradecía por haberse puesto de su parte en esta pandemia, por haber aguantado con todo lo que la pandemia implicaba, y creo que ese es el presidente que tenemos, un presidente agradecido, un presidente que entiende el momento, un presidente que lo que quiere es mejorar la vida de todos los mexicanos y las mexicanas, y a pesar de que evidentemente faltan cosas, porque todavía faltan 3 años y porque hay pues otros factores, me parece que tenemos el presidente por el que votamos y que además pues se ha logrado cambiar muchas cosas. Me quedo como siempre con el tema no solamente del salario mínimo, sino con reducir el gasto público, con el combate a la corrupción plena que se ve en todos los sentidos, con la investigación a empresas que se dedicaron a robarse dinero durante muchos años y en los que veía entramados de trata y tal. Así que a mí me parece un ejercicio excelente y pues qué mejor manera de celebrar el 1 Bien, de julio. Alejandro tiene la mano levantada. Sí, es que por lo general siempre nos quedamos en este análisis muy a grosso modo, ¿no? Muy amplio. Y efectivamente creo que hay muchos pendientes, hay decisiones difíciles que se han tomado que quizás no nos gusten, hay avances que también me parece que son incuestionables, pero yo el ejercicio que propondría al auditorio es vieran secretaría por secretaría, cartera por cartera, comparen a los titulares actuales de las secretarías con sus antecesores. Y yo, la verdad, haciendo ese balance, ese ejercicio, no encuentro una área en donde haya habido digamos, que hayan empeorado la situación. O sea, compara, por ejemplo, Rosario Robles, que desviaba dinero de Sedatu, con todo lo que está haciendo Sedatu de obra pública, de recuperación del espacio público, de habilitamiento de espacios deportivos. La verdad es que no se había visto ese nivel de obra. Y así ve espacio Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación. Recordemos que ahí estaba Osorio Chong, por ejemplo, o los secretarios de Gobernación de aquel entonces del calderonismo. Lo que se está haciendo en Cancillería, pues hay un servicio profesionalizado, hay una presencia de México en el mundo de la cual no estábamos acostumbrados. Y así vayan pensándole cartera por cartera, y creo que es un ejercicio bastante sano, porque también hay que recordar de dónde venimos y en qué país en qué circunstancias se recibe este país. Y si bien pienso que en algunas cosas se puede avanzar de manera más contundente, también no rebatiría o no regatearía lo que sí se ha logrado. Bien, Martín, cierras por favor el bloque. Nada más para contestarle a Alejandro, pero también del otro lado, tienes una secretaria de Gobernación que está despojada de todas las facultades que antes tenía y que lo permitió una Secretaría de Seguridad Pública. Ve la Secretaría de Seguridad Pública que está subyugada a los militares. También ve... Imagínate, Genaro García Luna. No, pero ve a la CFE con Bartlett. O sea, no, eso sí es indiferente. Bueno, Ochoa, imagínate, no más que era eso. Bartlett. Entonces, cuando sí, menos tiene un sentido nacionalista, hombre. Sí, patriota, ¿no era? Y que era la autoridad patriota, que no, cada quien. Bueno, podríamos irnos rubro por rubro, pero yo también recuerdo la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que hoy en día pues está hecha un desastre. El CONAPRED, que no tiene titular, entre otros temas, ¿no? La función pública, que acabó siendo, pues, básicamente mucho ruido y pocas nueces, entre otros temas. Bueno, la CNDH muchos validó pendientes de y nos toca a nosotros antes. demandar que cumplan lo que prometieron. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. La frontera terrestre entre México y Estados Unidos ha permanecido cerrada, ya lo sabes, debido a la pandemia que empezó desde marzo de 2020 y solamente se han permitido los llamados cruces esenciales. Aunque la reapertura se esperaba desde mayo pasado, esta reapertura se ha retrasado para reducir los contagios de COVID-19. Pero en las redes sociales, como siempre, pues está circulando una noticia falsa, una paparrucha, una fake news, que asegura que los cruces reabrieron hoy. Según esta información completamente falsa, solamente las personas vacunadas contra la COVID-19 pueden ingresar desde México a los Estados Unidos, pero deben haber recibido la inmunización de Pfizer, Moderna o Janssen, es decir, las 3 vacunas que se están aplicando de manera masiva allá en Estados Unidos. Las personas que recibieron la vacuna de CanSino o Sputnik V no pueden viajar a Estados Unidos porque estas vacunas no han sido autorizadas en ese país. Esto es, pues sí es cierto que la vacuna no ha sido aprobada ya, pero lo que es falso es que no puedan viajar a Estados Unidos. Primero porque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que las restricciones a los viajes no esenciales van a seguir vigentes hasta el próximo 21 de julio. Segundo, porque si bien es cierto que ni CanSino ni Sputnik han sido autorizadas por la Administración de los Alimentos de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, que es la responsable de validar las vacunas allá, las autoridades de Estados Unidos no han establecido como requisito para ingresar a su país haber recibido alguna vacuna. Recientemente, Estados Unidos donó 1 millón de vacunas Janssen para que se apliquen en la frontera con México, pero fue para ayudar a que se reactive la zona lo antes posible. No caigas en desinformación, en paparruchas, en fake news. Recuerda que cada país determina las vacunas válidas en su propio territorio y hasta ahora no ha sido definido el ingreso a ningún país por ellas. Estaremos atentos, mientras tanto, cuídate mucho, no bajes la guardia porque los contagios han aumentado. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y usa cubrebocas. Y nos vemos por acá de regreso el lunes 19 de julio. Nos vamos a tomar unas semanas de vacaciones. Mañana todavía te quedas con Mariana al frente de Punto y Contrapunto y también el domingo la mesa de Sin Filtro. Pero yo y los demás panelistas de este espacio regresamos el próximo 19 de julio. Cuídate mucho, nos vemos pronto por acá. Gracias, Martín, qué gusto volverte a ver por aquí. Gracias, Estefanía. Gracias, Aurora, y gracias, Alejandro. Nos vemos de regreso el lunes 19 de julio. Gracias, cuídate, buenas noches.